En esta oportunidad vamos a revisar lo que es la configuración electrónica de tipo kernel. ¿Ok? Este tipo de notación nos va a permitir escribir de una forma abreviada la configuración electrónica, ¿ya? Que de otro modo puede ser muy extenso. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta. Entonces, este tipo de configuración me va a ayudar a reducir esa configuración electrónica muy extensa. Cuando yo me encuentre con elementos con números atómicos muy grandes, entonces voy a encontrarme con el caso de que sus configuraciones electrónicas también se hacen extensas. Muy bien, ¿ya? Este término de kernel, muy bien, ha sido introducido por Lewis y Lamieux, muy bien. Ellos lo han utilizado para designar la parte interna de lo que es el átomo, ¿ya? Eso lo han considerado si lo separaríamos de su capa externa de electrones. Entonces, el kernel de cualquier átomo va a representarse con el símbolo químico y número atómico del gas noble correspondiente. Eso lo tenemos que tener en cuenta. Muy bien. Entre corchetes. Recuerden, gas noble. Eso tiene que ser la clave para hacer la configuración de tipo kernel. Muy bien. Cuyo número de electrónicos sea inmediato inferior al del átomo que se desea representar. Muy bien. Para eso nos encontramos con eso de acá. ¿Ya? Vamos a tener una configuración electrónica de tipo kernel cuando utilicemos los respectivos gases nobles que se encuentran en el grupo 18 de la tabla periódica. En el extremo derecho de la tabla periódica revisamos y nos encontramos con helio, con neón, argón, criptón, xenón y radón. Muy bien. Ellos, al ser gases nobles, tienen una configuración completa en electrones. Así lo vamos a entender. Muy bien. Entonces, fíjense que el helio ya va a tener 2 electrones. El neón tiene 10 completo, el argón 18, criptón 36, xenón 54 y radón 86. ¿Muy bien? Entonces la configuración electrónica la vamos a hacer a partir de estos elementos de acá y utilizando la regla de AFAO. Muy bien, entonces vamos a tener ese caso. Partimos siempre del número atómico del elemento. Vamos a representar 3 elementos que van creciendo en números atómicos. Tenemos el azufre con número atómico 16, el calcio con número atómico 20 y el yodo con número atómico 53. ¿Okay? Lo que voy a hacer primero es representar la configuración electrónica en forma exponencial y posterior a eso vamos a comparar haciendo la configuración electrónica del tipo kernel para ver qué tanto nos ayuda en reducir. Eso es lo que nos promete esta configuración, que tenemos que reducir, tenemos que hacer de una forma más abreviada la configuración electrónica. Muy bien, entonces comenzamos. Comenzamos. El punto de partida para hacer la configuración electrónica habíamos indicado en el anterior video que era 1s2. Muy bien, partimos de 1s2 para hacer la configuración electrónica. Hasta aquí hago el conteo de los exponentes si solamente tengo 2 electrones representados. Muy bien, tengo 2 electrones. Entonces procedo con la regla. Muy bien, me dice que tengo que bajar, volver a subir, bajar, volver a subir. Muy bien. Bajo, ya se completó un S2, paso al siguiente y tengo 2 S2. Muy bien, entonces me voy a encontrar con 2 S2. Hasta aquí reviso, hago el conteo de los exponentes para comparar con mi número atómico y solamente tengo 2 más 2, 4. 4 electrones representados. Y tengo que llegar a un número atómico de 16. Entonces continúo trabajando. ¿Ya? Se me acabó acá, paso al siguiente. Eso habíamos indicado, ¿no? Paso al siguiente y me encuentro con 2 PCs. Como sé que todavía no voy a sobrepasar esos 6 electrones, entonces lo copio y 2 de 6. Muy bien, hasta aquí hago el conteo de electrones y solamente tengo 10. Muy bien, 2 más 2 más 6, tengo 10. Continúo. Después de 2 P6, según la flecha, como me indica, tengo 3 S2. Entonces me encuentro con 3 S2. Haciendo el conteo de electrones, recién tengo 12 y tengo que llegar a 16. Entonces paso al siguiente y tengo 3P6. Muy bien, entonces voy a tener 3. Voy a anotar P, pero recordemos el consejo que les daba. No tengo que utilizar los 6 electrones de este subnivel, del subnivel P, sino lo que me falte para completar a 16. Si hasta aquí ya había tenido 12 electrones, para llegar a 16 me faltaría 4. Entonces, anoto 4. Hago la suma correspondiente de los electrones en esta configuración. Me encuentro con 2, 6, 2 y 4. Los sumo todos y tengo un valor de 16. Con la configuración electrónica ya se hizo medianamente larga.
como podemos observar, ¿no? Ya tenemos una configuración un poco larga. Y es por eso que vamos a empezar a hacer una configuración electrónica de tipo kernel. Muy bien. ¿Qué me dice entonces? El consejo que me dice en la teoría que tengo acá ya, que tiene que ser el número de electrones sea inmediato inferior al átomo que se desea representar. Bien, tengamos en cuenta inmediato inferior. Muy bien. Si el número atómico o la cantidad de electrones en el átomo de azufre es 16, entonces tengo que utilizar un número inferior a este. Muy bien, 18 del argón ya está excedido. Es por eso que no lo utilizo. Y voy a utilizar su inferior, que va a ser 10. Entonces mi configuración electrónica para este tipo va a comenzar con el neón 10. ¿Sí bien? Entonces, tengo como punto de partida neón 10. Hasta aquí, haciendo eso, poniéndolo entre corchetes al neón con su número atómico respectivo 10, ya he abarcado 10 electrones de la configuración electrónica. Muy bien, lo que vendría a ser, vamos a utilizar este de acá, lo que vendría a ser que ya tengo 2 más 6. Hasta acá, la configuración electrónica ya está realizada. En ese elemento, la configuración electrónica ya está realizada hasta 2p6. Muy bien, ya lo tenemos realizado hasta 2p6. Entonces lo que pasaría es a continuar lo que falta. Después de 2p6, entonces, después de neón 10, lo que vendría es 3s2. Entonces trabajo con 3s2. Muy bien. Hasta ahí 10, sumo los 10 del neón, más 2, tengo 12. Aún me falta completar, ¿no? Entonces paso al siguiente nivel y tengo 3p6. Pero de ese habíamos dicho que el subnivel P no vamos a utilizar los 6, solamente vamos a utilizar lo que me falta. Y sabíamos que lo que me faltaba era 4. Y listo, ya tengo la configuración electrónica realizada. ¿Ya? Mi configuración electrónica de tipo exponencial va a ser esta: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Y en tipo kernel, más reducida, va a ser neón, 3s2, 3p4. Fíjense que esta última parte es lo que ha quedado. ¿Ya? Y el resto ya lo he puesto utilizando el gas noble neón. 10 electrones ya están en esta configuración. Así de sencillo, para que lo veamos, es realizar las configuraciones electrónicas de tipo kernel. Pasemos a nuestro segundo caso, un elemento con 4 electrones más, o sea, con un número atómico de 20. ¿Ya? Comenzamos entonces realizando lo que decía, ¿no? La configuración, hasta aquí lo ponemos. ¿Ya? Hasta aquí verificamos la suma del conteo de exponentes, 2 más 2 más 6, tengo total 10. Muy bien, tengo que llegar al número atómico 20, entonces continúo y recurro a lo que sigue, 3s2. Muy bien, tengo 3s, ¿ya? Voy a tener 3s2. Continúo trabajando en la configuración electrónica. Hasta el momento solo tengo en suma de exponentes 2 electrones. 2 electrones solo. Y tengo que llegar a 20. Muy bien. Entonces tengo 12. Tomo los 3p6 de acá. ¿Ya? 3p. Y al subnivel p lo voy a utilizar con sus 6 electrones continuos. 3p6. ¿Ok? Continúo verificando. A ver. Sumo los exponentes. Tengo 6 más 6, 12 más 6, 18. Me falta 2. Muy bien. Me he quedado en 3p6. Entonces voy a tener que utilizar 4s. Muy bien. Y como me faltan los 2 electrones, utilizo los 2 electrones del subnivel S. Recordemos algo que siempre vamos a tener en cuenta. Que S, el subnivel S, siempre va a tener 2 electrones. El subnivel P va a tener 6, el subnivel D va a tener 10 y el subnivel F 14 electrones. Esa es la cantidad de electrones que se abarca en cada uno. Entonces recurro a los 2 electrones que faltan. Y reviso, sumo los exponentes, 2 más 2 más 6, 10 más 2, 12 más 6 más 2, 20. La configuración electrónica para el calcio entonces va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Muy bien. Fíjense que va creciendo a medida que el número atómico es más grande, la configuración también se va haciendo más grande. ¿Ya? Y vamos a ir viendo lo que es. ¿Ya? Lo que nos corresponde, la configuración electrónica del tipo kernel. ¿Sí? Entonces, para el tipo kernel, voy a recurrir siempre al gas noble inferior, ¿no? Voy revisando, 36 del criptón excede los 20.
Entonces, tiene que ser inferior, ¿no? Si aquí es 20, tiene que ser menor a 20. Entonces, ¿qué podría utilizar? Al gas noble argón. Argón sería mi punto de partida para realizar esta configuración electrónica. Argón tiene en su estructura 18 electrones. Muy bien. Entonces parto de argón. Argón 18. Muy bien. Tengo argón 18 y voy realizando la configuración. Pero tengo que ver hasta dónde se han cumplido los 18. Muy bien, eso es lo que tengo que saber. ¿Ya? Entonces, ¿hasta dónde se han cumplido los 18? Habíamos visto que hasta aquí se ha cumplido los 10 del neón. ¿Ya? Este primero está señalado porque se cumplen los 2 del helio, los 10 del neón. Y este último, entonces, el que tenemos ahí, se cumple hasta aquí. ¿Ya? Lo vamos a tener hasta 3p6. Tenemos cumplido la configuración electrónica hasta 3p6. ¿Sí? Tenemos hasta 3p6. Sí, la tenemos para que se resalte. Hasta aquí ya hemos cumplido los 18 electrones. Entonces, lo que tenemos que hacer es continuar a partir de acá. Continúo y tengo que seguir realizando la configuración electrónica. Muy bien. Entonces, ya tengo argón acá, hasta 3p6 ya cubre argón. Lo que procedería es continuar con lo que falta. ¿Ya? Voy a tener 4, ese no, voy a tener 4, S. Muy bien, es el que continuaría, 4S. Como tengo que completar a 20, sumo 18, lo que me faltaría serían los 2 electrones de su nivel. Muy bien, y listo, ya tengo la configuración electrónica realizada. Va a ser argón 18, 4C2. Argón 4C2, la configuración electrónica de tipo kernel. Y la que siempre se va a plantear en las tablas periódicas. Si han sido más curiosos revisando sus tablas periódicas, habrán visto que las configuraciones se presentan de este modo. Porque si no, en ese cuadrito pequeño en donde está el elemento de la tabla periódica, tendría que haber una fila larga, una de 2 o 3 filas, entrando la configuración electrónica del elemento. Muy bien. Entonces tenemos esto. Ahora, ya se imaginarán lo que pasa con este último ejemplo. Yodo va a ser una configuración electrónica muy larga. ¿No? De hecho, ya es muy larga. ¿Ya? Por eso que esto les dejo de tarea para ustedes. Ustedes hagan la configuración electrónica en forma exponencial. Yo voy a hacer la configuración electrónica en tipo kernel para nuestro querido amigo Yodo, que tiene un número atómico de 53. Muy bien. Veamos, me dice que tengo que partir del gas noble inmediato inferior en cantidad de electrones. Tiene el Yodo 53. El xenón tiene 54. Se excedió. Ya no lo puedo utilizar. Tengo que utilizarlo a partir de criptón. Entonces, mi configuración electrónica para este elemento parte de criptón 36. ¿Ya? Eso siempre van a tener en cuenta. Siempre es el inferior. Parte de criptón 36. Tengo que ver hasta dónde estaba, ¿no? Van a darse cuenta que esto está así. Fíjense que los gases nobles han entrado en esta columna de acá porque tienen niveles completos de energía. ¿Ya? Tienen sus electrones completos. ¿Ya? Entonces, verifico, hasta aquí habíamos visto que era 18, más 2 se ha sumado 20, hasta aquí 30, más estos 6 de 4 por 6, 36. Y en esa misma línea sigo trabajando, ¿ya? Entonces, la configuración para nuestro querido amigo Krypton termina en 4 por 6, completo. Y si yo quiero continuar en la configuración electrónica de cualquier otro elemento que esté por encima de Krypton, tendría 5C2, 4 de 10, 5P, 6, 6S2, correspondiente. Muy bien. Entonces, partimos. Tengo para Krypton 36. Continúo y me dice que tengo que continuar con 5. Estoy acá, por si acaso, aquí donde está señalado el mouse, o el puntero del mouse. 5S2. Muy bien. Como sé que no va a cubrir, entonces todo lo cubro. 5S2. Posterior a eso, hasta ahí sumo 36, 38. Tengo que llegar hasta 53. De 5S2 a 4 de 10. Muy bien, entonces voy a tener 4 de 10. Sumo. Voy a tener 36 más 2 más 10. 36 más 10, 46. 47, 48. Tengo que llegar a 53. Entonces lo que me faltaría de 48 a 53 son 5 electrones. Me he quedado en la configuración acá.
Entonces, de 5p6 voy a utilizar solamente 5 electrones para completar mi configuración. Va a ser 5, 5p5. Muy bien, ya está. Ya está. Sumo los electrones correspondientes, va a ser 36 más 2 más 10 más 5. Voy a tener 36 más 2, 38, 48 más 5, 53. He completado el número atómico correspondiente del elemento 53. Y su configuración electrónica de tipo kernel va a ser kriptón, 5s2, 4d10, 5p5. Muy bien. Espero que haya sido entendido este video de cómo utilizar y de cómo realizar la configuración electrónica de tipo kernel utilizando los gases nobles como base de la configuración electrónica. Recuerden los números que son 2, 10, 18, 36, 54 y 86. Muy bien, espero les sirva bastante este video. Muchas gracias por revisarlo. Hasta la próxima.